Siéntanse bienvenidos a esta reunión que tenemos de esta noche. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Por este medio les enviamos un afectuoso saludo a mi familia y yo, esperando que también ustedes estén muy bien y que podamos aprender mucho en esta noche de una clase que seguramente nos va a edificar y va a edificar también el cuerpo de Cristo. Hermanos, bienvenidos. Vamos a hacer una breve oración y comenzamos esta reunión. Padre, gracias por este tiempo. Estamos muy agradecidos a ti por todo lo que tú nos has enseñado a través de las circunstancias más difíciles. Y Señor, que hoy tú estés interesado en edificar nuestra vida en confianza, en paciencia. Y Señor, queremos ver tu poder obrando en nosotros. Te alabamos. Utiliza esta clase que sean tus palabras, todo lo que salga de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a esta clase que tiene como título Dios está de nuestro lado. Sí, vamos a hablar acerca de paciencia y confianza. Y cuando nosotros pensamos en Dios está de nuestro lado, yo quisiera que recordáramos un poco acerca de lo que pasó en Jueces 6. En Jueces 6 vemos cómo Gedeón, siendo el más joven de su tribu, estaba pisando las uvas y pues su pueblo estaba siendo saqueado, había sido humillado por los pueblos enemigos y de pronto Dios decide que un ángel va a hacerse presente en la vida de Gedeón y le dice, hombre fuerte y valiente, llamándolo como un guerrero. A lo que Gedeón contestó, bueno, si yo soy eso y te ha enviado Dios, ¿por qué nos está pasando o por qué nos sucede todo esto? Refiriéndose a las calamidades, a los malos momentos que ya no tenía paz su pueblo. Y esto es algo muy valioso porque él está haciendo una pregunta que es una pregunta muy humana, algo que nos pasa a todos nosotros inevitablemente cuando las cosas vemos que no están bien, cuando hemos esperado mucho de Dios y no hemos visto un resultado inmediato acontecer. Para ellos era mucho tiempo de zozobra, de espera, y justamente hoy vivimos en una sociedad en donde no nos gusta esperar, donde la paciencia no está de nuestro lado, a veces tampoco la confianza. Así es de que piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que tú mostraste impaciencia ante alguna situación? O inclusive te faltó la confianza hacia alguien para ver que ese alguien pudiera realizar lo que tú esperabas. ¿Saben algo? Hoy en nuestra sociedad vivimos en una cultura donde tú pagas algo y quieres que te lo den de inmediato. Ya está en la cultura, ya están las personas que queremos siempre respuestas rápidas. Sin querer, inevitablemente también hacia Dios, le hacemos demandas de las cuales queremos que Él responda rápido. Y cuando no las vemos, nos llenamos de impaciencia y también de mucha falta de confianza, de desconfianza. Veía yo en el diccionario la palabra impaciencia y significa no tener la capacidad de esperar algo. Es cuando te llenas de nerviosismo, pero antes de tener nervios, en tu vida hay mucha ansiedad. La palabra opuesta a confianza es desconfianza. Y también lo define el diccionario como un sentimiento negativo hacia alguien, sentirte inseguro hacia alguien, de cómo va a reaccionar en el futuro en sus acciones. Es decir, si va a actuar de la mejor manera o no. Cuando hay desconfianza es porque estamos sintiendo inseguridad hacia esa persona. Si tú combinas la palabra impaciencia y desconfianza, a veces es lo que nosotros hemos sentido hacia Dios. ¿Por qué lo hemos sentido? Pues porque estamos en una cuarentena, en una pandemia, en una situación de vida que nadie esperábamos tener. Escuchaba, ¿verdad?, cómo nuestros hijos, cómo los adultos mayores, las personas sueñan con regresar a su vida ya cuanto antes. Un amigo decía ayer, ¿verdad? Le pedí a Dios que ya salieran de vacaciones mis hijos, ahora le pido que ya regresen a la escuela. Pero es parte de lo que está pasando. Sinceramente hay estrés en las familias, en el corazón tuyo tal vez lo haya. Por eso es que esta noche Dios quiere que recuperemos paciencia y confianza, porque Él está de nuestro lado. Vamos a ver la escritura en Isaías 64, el 1 al 5. Y después de haber escuchado un poco acerca de la impresión de Gedeón,
acerca de por qué nos está sucediendo todo esto. Si realmente Dios existe, ¿por qué no se está manifestando? Isaías y el pueblo de Israel estaban haciendo una oración que tiene que ver con esto. Fíjate, voy a leer la Biblia en la traducción del lenguaje actual y dice en el versículo 1 al 5, Dios nuestro, ¿cómo quisiéramos que abrieras el cielo y bajaras, haciendo temblar las montañas con tu presencia? Así, tus enemigos te reconocerían como el único Dios. ¿Cómo quisiéramos que bajaras como el fuego que hace hervir el agua y quema la paja? Así las naciones temblarían ante ti. Seguimos. Jamás se ha escuchado ni se ha visto que otro Dios haya hecho grandes milagros a favor de los que en Él confían. A ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. ¿Cuánto hay de especial en estos versículos? Isaías está rompiendo el silencio y está demandando a Dios en su oración que baje, que atienda la necesidad, porque pareciera que Dios estaba en silencio. Le dice, baja. ¿Cómo anhelamos que bajes, Dios? Sé como ese fuego abrasador. Que te reconozcan quién eres tú, nuestros enemigos. Muéstrate. Y tal vez en esas palabras Isaías también estaba recordándonos en la forma en la que Jesús iba a descender y cómo iba a ser presente, hacerse presente en nuestras vidas, como ese fuego devorador que iba a acabar con toda la baja vida, con la vida de pecado, para darnos una restitución ante Dios, para volvernos hombres y mujeres, hijos de Dios, perdonados, restaurados, renovados. A veces parece que Dios está guardando silencio, pero déjame decirte, hermano, no está guardando silencio solo porque sí. Él está ocupándose de nosotros. Él también promueve este tipo de situaciones en nuestra vida porque nos quiere enseñar muchas de las lecciones que a veces hemos olvidado en nuestras vidas. Él está trabajando, puedes estar seguro de eso. Él sí sorprende a los enemigos nuestros. Es un Dios implacable. Otra verdad es que Él realmente sí quiere ayudar a quienes hacen el bien. Y como dice aquí Isaías, a los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Pero también se complace en la obediencia de sus hijos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué posición le estamos dando a Dios en esta espera? Tal vez como Isaías también tú has querido que Él baje, que Él se muestre, que Él cambie las situaciones. Yo le he pedido eso a Dios, hermanos. Que ya pare, que ya no haya muertes, que ahora podamos entrar en una nueva etapa mejor de lo que estuvimos aún antes de entrar en esta situación. Pero la pregunta es, ¿qué posición le estamos dando a Dios? En mi espera, en tu espera, ¿tú le estás entregando tu confianza? ¿Le estás entregando tu paciencia? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Tú necesitas pensar que este es un tiempo para aumentar tu fe, para aumentar en lo que tú crees de Dios, pero también es un tiempo para quitar la incredulidad. Y la Biblia nos da razones de por qué debemos de pensar en esto. Dios es muy sabio y Él nos quiere enseñar algo aquí. Fíjense en Filipenses 4, del 6 al 7. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esperar en Dios? Filipenses 4, del 6 al 7, Pablo nos da una excelente respuesta. No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así, Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Qué significa para ti esperar en Dios? Lo que tenemos que pensar es que no significa que yo me voy a quedar sin hacer nada, o que tenemos que esperar a que Él decida hacer algo. Tampoco es eso. Esperar en Dios
Es algo muy importante, tú tienes que pensar en esto. No significa que perdamos tiempo, sino que vamos a multiplicar el tiempo. Aunque no es, como dice ahí el cromo, esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Tenemos que pensar que cuando esperamos en Dios, no estamos perdiendo nuestro tiempo. Lo estamos aumentando, lo estamos multiplicando. También esperar en Dios significa tener paz. Esa paz que produce Dios en nuestros corazones para cuidar nuestro corazón y también nuestro entendimiento. Aquí dice, ¿verdad? Dios les dará su paz. Esa paz que muchas veces la gente sin Dios no conoce, no comprende, pero que Dios la usa, dice Pablo, para proteger tu corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Esperar a Dios es no preocuparte, no afanarte, no meterte en una estación de desesperación. Sabes, Dios está trabajando. Y aquí creo que es algo muy importante entender en la forma en la que Dios quiere que esperemos. ¿Y por qué lo tendríamos que hacer? Hay dos eventos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que enseñan el valor de esperar, el valor de lo que significa esperar en Dios. Primero quisiera comentarte acerca del primer libro de Samuel 18, versículo 11. Aquí nos narra la Escritura algo muy interesante acerca de la vida de David. David está pasando una situación en donde el rey Saúl lo quiere matar. Y dice la Escritura en la versión latinoamericana, justo en ese versículo de primer libro de Samuel 18, 11. Arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. En el contexto de este pasaje, vemos cómo el rey Saúl estaba recibiendo de David estaba tocando el arpa como lo hacía por costumbre, pero recordemos que aquí David ya era el capitán de su ejército. A cada evento que él lo enviaba a combatir, siempre David regresaba con victorias. Y dice la Escritura que Saúl empezó a sentirse celoso de David. Sentía que él iba a quitar el trono y lógicamente recordemos que David había sido ungido por Samuel desde los 16 años. Dios ya lo había apartado para ser el sucesor de Saúl. Pero David estaba, a pesar de que sabía de que él iba a ser rey, él decidió ser humilde y servir al rey Saúl a lo largo de los días. En este evento, dice la Escritura que Saúl estaba, fue en un momento en su vida, Dios le envió un espíritu maligno. Y ese espíritu maligno lo hizo sentir a él que estaba enloqueciendo. Andaba ahí en el palacio como un loco. Imagínense lo que es sentir envidia en el corazón, luego sentir que te estás volviendo loco, al grado de pensar, voy a clavar a David en esa pared con mi lanza. Un pensamiento de asesino, de alguien que quiere quitarle la vida, arrebatarle la vida a un siervo de Dios. Es muy retante poder ver cómo de loco a envidioso, luego se llena de miedo, simplemente porque Dios ya no estaba con Saúl. Pero aquí lo que quiero resaltar es que miremos esto. En la espera de David, de 16 años, 15, 16 años, Saúl reinó por 30 años y David por 40 años, pero solamente que David tuvo que esperar 15 años para poder tomar el trono. ¿Qué te dice a ti esa espera? 15 años, donde Saúl lo estuvo persiguiendo por el desierto, muchas veces lo quiso matar, donde tuvo que salir de su casa, perder seres queridos, cambiarlos de casa, de lugares.
¿Tú no crees que David estaba pensando, ¿dónde está Dios, como lo dijo Gedeón? Perdón, pero si tú existes, ¿por qué me está pasando todo esto? Así estaba sucediendo con David. David estaba teniendo momentos muy difíciles, pero sin embargo supo esperar la bendición de Dios, la dirección de Dios. Y entonces nos damos cuenta de cómo cada intento fue un fracaso para el rey Saúl hasta que se quita la vida. A mí me dice mucho de Dios la forma en la que Él se toma su tiempo para levantar a un líder. Se toma su tiempo para levantar a la persona adecuada para hacer cierto trabajo. Dios nunca deja de creer en nosotros, no desconfía de nosotros cuando nosotros nos volvemos íntegros en obediencia hacia Él. Entonces David, en esta etapa de su vida, mostró ese corazón parecido al de Dios. Fue incondicional, fue humilde, fue entregado. Claro que se equivocó en sus días, pero aquí lo que quiero que veas es que él supo esperar. El segundo evento tiene que ver con las murallas de Jericó. En Josué 6, versículo 1, también la traducción latinoamericana, vamos a ver esta escritura que me parece muy importante poderla describir. Dice el versículo 2, los israelitas conquistan Jericó, pero esta fue una batalla que no se peleó, porque Dios tenía un plan más grande. Entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. Delante del cofre del pacto irán 7 sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El 7º día todos marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Dios prometió a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados, todos van a marchar alrededor de esa gran ciudad una vez al día. Y tú piensas, ¿y este plan? ¿Este plan va a darnos una victoria? Pues déjame hacerte esta observación. Primero que nada, Jericó. La palabra Jericó tiene una traducción que quiere decir la ciudad de la luna. Y en esa ciudad había una estatua hacia una diosa que se llamaba justamente Luna. Lo que quiere decir es que había dentro de esa ciudad una religión pagana. Estaban los cananeos formando, aquellos que entre tantos de ellos eran más gigantes, eran personas de otro tipo. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad de Jericó, que estaba muy amurallada, porque sabía el rey de Jericó que ya venían los israelitas con su Dios a entregarles la ciudad. Y entonces ellos caen en cuenta que tienen que cerrar todo, no podía entrar ni salir nadie. Cuando tú ves la historia y te das cuenta de lo que eran las murallas de Jericó, no había manera de poder penetrarlas. Pero quien sí podía hacerlo era Dios. El plan era muy simple. 7 días quiero que vayas, Josué, con tus hombres. Van a marchar 6 de esos días en silencio. Van a llevar el cofre. Van a llevar a los sacerdotes. Ese cofre del pacto que reflejaba la presencia de Dios. Y después, en el 7º día, eran los sacerdotes quienes iban a hacer un tono más largo al sonar tus trompetas. Y entonces era el momento de gritar y entonces todos podrían ver algo maravilloso acontecer. Las murallas se estaban derribando, desmoronando de una manera sorprendente. Ese era el plan de Dios. Una batalla que no se peleó. Pero uno tiene que preguntarse, ¿dónde estaba la lógica en el plan? ¿Dónde estaba combatir? ¿Dónde estaba hacerlo como cualquier ejército? ¿Saben? Los planes de Dios son inconmensurables, son misteriosos. Él tiene una manera muy particular de hacer las cosas y nos sorprende. Que no te quepa la menor duda, hermano, que Dios
a pesar de que estamos hoy en una contingencia, está trabajando a favor de nosotros. Él quiere construir su iglesia. Yo muchas veces me he preguntado, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde me puedo estar sintiendo yo mismo? No solamente mi confianza hacia Dios, mi paciencia cómo está o cómo ha estado. También pienso en mi propia vida, pienso en mi familia, pienso en mi iglesia. Y la verdad es que yo, como lo que empezamos hablando, yo quiero que Dios se muestre. ¿Saben estas personas? Josué y todos los demás habían emprendido una lección de mucho tiempo. Ellos aprendieron una gran lección después de 40 años. Muchos murieron, familiares, personas en décadas murieron en el desierto. Porque el pueblo de Israel era infiel y era fiel y a veces arrepentía y otra vez no. Pero la promesa era entregarles la tierra prometida y aquí estaba ya aconteciendo el milagro. Muchas veces, aunque nosotros no podamos ver, como dice la canción, Dios está obrando. ¿Qué se puede aprender después de tanto tiempo de espera? ¿Cómo es la promesa de Dios? Exacta. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir. En su tiempo. No quiere decir que te va a dar todo lo que tú quieres, pero Él va a darte todo conforme a sus propósitos. Las instrucciones de Dios son súper importantes seguirlas. Lo que Él me diga, como Él me diga, la manera en la que Él me lo diga, yo lo voy a hacer. Aquí estaba Josué y él no estaba rebelándose ante el plan, él no estaba diciendo lo voy a hacer a mi manera, como muchos de nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Cierto o no, hermanos? La fe de los israelitas es algo muy valioso que tenemos que aprender. Gracias a esa fe inquebrantable, en el último momento pudieron ver la victoria. La obediencia de los israelitas es de destacarse. Hay que ser obedientes para desatar el poder de Dios. ¿En qué tú quieres ser obediente? ¿En dónde se muestra más tu fidelidad? Y por último aquí también, lo que aprendieron ellos fue que Dios recompensa por confiar en Él. ¿Estás tú esperando una recompensa de parte de Dios, hermano? Dios recompensa al que en Él confía. Entonces, podemos ver y constatar lo siguiente. Dios nos está enseñando a confiar en Él. ¿Cómo? De esta manera, Él va a darnos siempre lo necesario para la vida, para la devoción, para nuestra fe y para nuestro crecimiento. ¿Tú lo crees? Él está enseñándonos en este tiempo que debemos confiar en Él, que Él va a protegernos de todo peligro. Regresemos a tener fe y confianza responsable en Él, hermanos. También nos enseña a confiar, la confianza en Él nos enseña que Él va a refinar nuestra fe para dar mejor testimonio a quienes no conocen de Cristo. Resiste, hermano, Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. En Proverbios 10:22, traducción latinoamericana, dice, traducción de la Biblia al día, perdón. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Es una bendición de Dios sentirnos libres, de no afanarnos. Esa es la verdadera riqueza, la que no se ve a los ojos, la que no se puede contar con números, sino la que sabemos que tenemos en Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿Les dice esto algo para sus corazones? Aquí hay algunas cualidades que debemos recordar que tiene alguien que ha aprendido a tener paciencia en Dios. Una es fe, otra es humildad, valor y obediencia. Sí, hermano, porque nosotros necesitamos tener la fe en que todo va a pasar y la fe nos dice que van a venir cosas mejores. La humildad debe recordarnos a todos
que humildad también se refleja en cómo dependemos de Dios todos los días. Si pedimos de su consejo, de su provisión, y si la acatamos, como lo hizo David, ¿verdad? David, sabiendo que iba a ser rey, estaba sirviendo al otro rey. Pero también necesitamos tener valor en la prueba. No es tiempo de desfallecer, de bajar los brazos, es tiempo de creerle al Dios Todopoderoso, que va a hacer caer tus murallas. Pero Él requiere tu obediencia. Si nosotros somos obedientes al plan y a la dirección de Dios, vamos a poder caminar en su voluntad y amar su voluntad. Saben, hermanos, para terminar, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Dios está de nuestro lado. Por eso dice el Salmo 27:14, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Necesitamos regresar a recordar que Dios está de nuestro lado. Y sobre todo, hermanos, pensemos que este salmo, David lo había escrito porque él sabía lo que es el verdadero fruto de saber esperar. Por experiencia lo estaba diciendo. Mantenerte en la prueba, yo sé que no es fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar. Dios está usando este tiempo para ayudarnos a crecer en paciencia, en esperanza, para ayudarnos a crecer también, hermanos, en nuestra propia confianza en Él. Pero también está usando este tiempo para refrescarnos, para renovarnos, para enseñarnos. Y sé que el proceso está siendo difícil, pero Él va a formar en ti y en mí a un hombre, una mejor mujer para su gloria. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Hagamos siempre las mejores decisiones. Hoy es el tiempo de mantenernos en la expectativa espiritual. Dios nos está guiando. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.